Por favor, hermano, ¿con quién? Hermano Juan, indíqueme un tipo de revelación, por favor. ¿Cuál de todos, Juan? ¿Hay varios? ¿Hay varios Juan? Ahora hay uno ¿O yo? solamente veo. Sí, el único hermano Sí. Juan. Juan Carlos, Juan Delgado, Juanete, Juan, ¿cuánto? No, hay varios. Soy el único Juan. Sí, el único hermano. Ah, ya, ok. A Un ver, tipo de revelación. sí. Me decía usted, la parte natural, la parte, Revelación bueno, la general. natural Muy bien. el Perfecto, hermano razonamiento. Juan. Muy El bien. hombre Revelación se general. discierne en lo que puede. Hermana Catalina, Bien. revelación. Otro tipo de revelación, ¿Qué por revelación favor. general? Sí. Eh, ay, no, no recuerdo bien, no es revelación especial. No sé si Perfecto. el nombre Revelación lo especial. pone. Muy bien. Hermano José, subdivida, por favor, la revelación especial. Hermano José, ¿Cuál es la revelación especial? correcto. Hay que subdividirla. ¿Cuáles son? Una de Es ellas, es, a ver, la escritural. muy bien. Y la otra, ¿Ya? La revelación encarnacional. excelente. Muy bien, hermano José. Excelente. Estamos muy bien. Hermana Carolina, otro tipo de revelación. Hemos mencionado revelación general, revelación especial, escritural, La encarnacional. continua. La continua. La revelación continua, perfecto, de la iglesia. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora la pregunta, Pastora Nélida, ¿por qué el, el ser humano no puede ser salvado dependiendo de la revelación general? Mm, No puede ser salvado por la regeneración general porque es por medio de la naturaleza, la creación es la regeneración general, en lo que vemos cómo el Señor creó, hizo, cómo se ve glorificado nuestro entorno. Por eso nosotros no se puede uno salvar por ese medio, digamos. Correcto. Nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y eso corresponde a la revelación especial. Muy Sí. bien, por medio de Cristo y por lo que ha revelado la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Además, porque somos pecadores. No es suficiente la revelación general. Necesitamos una revelación especial. ¿Qué más? Hermana, uy, dice usuario Zoom, no sé quién el nombre de la hermana. Yo sé que hermana, creo, ¿cómo se llamaba la hermana? A ver, creo que se llamaba Nélida, creo que, ¿o no? No, hermano Pablo, hermana Mariana. Hermana Mariana, indique, por favor, algunas características de la revelación especial. Mencionamos varias al final de la clase, una sola. Una característica podría ser que se autorreveló, la revelación de Cristo por medio de lo escritural.
una revelación, una característica de la revelación especial. Una de ellas es personal. Personal, antrópica, también analógica la otra, emplea modalidades, describe los objetos desde el punto de vista fenomenal, pero una de las características, mis hermanos, de la revelación especial, por favor, que era muy importante. ¿Cuál es esta? Todos, por favor, participando. ¿Cuál es esta característica fundamental de la revelación especial? Aparte de la que mencioné. Esta revelación es Progresiva. excelente, muy bien, hermano Daniel. Es una revelación progresiva, excelente. Ahora entonces, lo que vamos a observar serán las creencias erróneas acerca de Dios. También estaremos empleando diversos argumentos para indicar la existencia de Dios, como es el argumento cosmológico, teleológico, el argumento antropológico, la creencia universal en Dios, y eso es lo que estaremos trabajando a continuación en esta clase ya número 4. Vamos a hacer esta presentación. Aquí estamos entonces, clase número 4. Los argumentos, no, antes, los distintos conceptos o ideas erróneas acerca de Dios. El animismo. ¿En qué consiste el animismo? Aquí vaya anotando, por favor, mis hermanos, para que no se lo olvide. Cuando finalice esta clase, le voy a preguntar. Pero como estamos a la hora, estamos muy bien. El animismo consiste en atribuirle características divinas a la naturaleza. Por ejemplo, un río, una piedra, un árbol, un cerro, son creencias animistas. La naturaleza tiene características divinas. La tierra puede ser el sol, la luna, las estrellas, los animales también. Todo eso se conoce como el animismo. Yo recuerdo una tía me decía, me hablaba acerca de la mamita luna, por ejemplo. Yo nunca entendí por qué me decía eso, la mamita luna. Pero pareciera que estuviese dándole características divinas a la luna. En otras culturas, como la Aymara, por ejemplo, o la otra, ¿cómo es la Aymara? Sí, Aymara, habla acerca del sol como un dios. También una tía me decía, lo más probable que ese cerro que estaba entre Garagua y Puerto Saavedra era que estaba al lado del río Cautín. Ese cerro probablemente, decía mi tía, puede ser el Chenchen. Pareciera que le estuviese dando algunas características místicas o características espirituales a un cerro, donde se salvaron antiguamente los mapuches y la humanidad, decía ella. O una piedra, también una vez me cuenta una tía que vio, cuando iba llegando a la casa, una piedra y se movía. Y lo cuenta, pero con fea, con muchas creencias, es decir, la piedra se movió. Esos son creencias erróneas de Dios, conocido como el animismo. El animismo consiste en atribuirle características divinas a elementos de la naturaleza. Otra de las creencias erróneas acerca de Dios es el politeísmo. El politeísmo consiste en creer en muchos dioses. Los egipcios, los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos, todos ellos eran politeístas.
Ningún dios puede hacerlo todo. Por lo tanto, hay que distribuir la adoración entre todos estos dioses para solicitar la ayuda. Son muchos dioses, pero que no tienen poder absoluto en todas las acciones y situaciones de la vida. Algunos son dioses de la lluvia, de las tormentas, de las cosechas, del mar, de las montañas, de los valles. Hay dioses de acuerdo a la necesidad de la gente. Por eso es que se debe distribuir la adoración entre todos ellos. En eso consiste el politeísmo. El otro sistema erróneo acerca de Dios es el panteísmo. Pan significa todo, teísmo Dios. El panteísmo entonces sería todo es Dios. Aquí lo voy a dejar registrado porque es un poco parecido al panenteísmo. Todo es Dios. El panteísmo todo es Dios. No lo dejo en minúscula porque es una especie de otro Dios. No reconoce una distinción entre la criatura y el creador. La criatura es Dios, una montaña es Dios, un cerro, un árbol. Un tío, me acuerdo en el campo, un tío cortó un laurel y no le pidió permiso, se enfermó porque no le pidió permiso a un árbol. Es una creencia animista, se le consiste en atribuirle características divinas a elementos de la naturaleza como un árbol, por ejemplo. El panteísmo todo es Dios. Un árbol es Dios, pero no es diferente ese árbol o no es otro Dios o una especie de divino, sino que todo es Dios. El cielo, la tierra, el mar, los ríos, los seres humanos, la serpiente, los animales, todo es Dios. Son expresiones de Dios, manifestaciones de Dios. Esa es la idea de el panteísmo. Dios no creó el mundo, puesto que Él mismo es el mundo. Todo el mundo es una expresión de Dios, entonces el mal y el bien es otra expresión de Dios. Las religiones hindúes, los hinduistas son panteístas, todo es Dios. Por eso que cuando se va a la India y se le predica el evangelio a un hindú, practicante del hinduismo, le hablan acerca de Jesús, que es Dios. ¿Qué cree que le va a decir el hinduista cuando le dicen Jesucristo es Dios? Él es el Salvador del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, le va a decir el hinduista. Creo, ¿no? Y no solamente eso, sino que usted debe recibirlo, adoptarlo como su Dios. Muy bien, dice el hinduista. Lo adopto como mi Dios. No se hace problema. Lo incorpora dentro de su panteón. Porque también ellos son una especie de panteísmo, animismo, politeísmo, impresionante y monoteísmo también, ¿ah? Pero conviven todas estas creencias dentro de una misma religión, que es el hinduismo. Y un evangelista que no tenga conocimientos de las religiones mundiales o de la teología sistemática, por ejemplo, en este caso de Dios, el cristiano va a quedar contento porque decir, me gané un alma para Cristo cuando se va a la India. Pero lo que hizo el hindú es simplemente reconocerlo como Dios, porque para el hinduista todo es Dios. Y si es politeísta, por ejemplo, lo incorpora dentro de su panteón, pero Jesús no estaría solo ahí, sino que habría muchos otros más que él le adoraría, no tendría problema con adorarle. Otro concepto acerca de los dioses errados es el panenteísmo. Es parecido, pero hay una pequeña diferencia. Todo en Dios significa. Todo en Dios. ¿Alguien me hizo una pregunta por el chat o no? ¿O idea mía? No, no hay ningún chat acá. Ya. Recuerden, mis hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, usted puede activar su micrófono y preguntar. Todo en Dios, entonces, del griego pan, todo en Dios. Corresponde a la teología contemporánea.
El universo y Dios no son idénticos, dice el panenteísmo. Dios tiene una identidad propia, aunque inseparable del universo. Dios es el alma del universo y el mundo es el cuerpo de la divinidad. El panteísmo todo es Dios, en cambio en el panenteísmo Dios es una sustancia diferente a la creación. Es la parte, por decirlo de alguna manera, espiritual, pero que constituye la vida y la existencia de lo que es externo, lo exterior, pero en su interior está Dios. Pero es inseparable de la naturaleza o del universo. De eso se trata el concepto del panenteísmo. Es como el, nosotros, el alma sería como Dios y nuestro cuerpo sería como el mundo en el concepto panenteísta. Como una pelota de fútbol. El viento, el aire que está dentro de la pelota de fútbol sería Dios y el casco sería la creación. Pero el viento no es lo mismo que el casco. Esa es la idea del panenteísmo. ¿Alguna consulta hasta ahora, mis hermanos? ¿Está quedando claro? En mi caso, bueno, es que hay muchos dioses que se identifican no así el Dios verdadero. O sea, claro, el panteísmo, parásito, a ver qué dicen ahí. Ah, pateísmo. Oye, estas palabras a mí, lo vuelvo a decir, no, a mí me queda Panenteísmo. grande. Oye. El Claro, es que panenteísmo. lo que pasa es que aquí me quedo grande, me quedo como un sombrero payaso, sombrero de mexicano grande, eso. No me cae. Yo creo que aquí en la clase me voy a pique, de seguro, porque ya me quedo grande ya. Pero sí, puedo decir una cosa, el budismo es de allá oriental, ¿cierto? Es oriental, ¿cierto? El Occidental, hinduismo, sí. oriental, ya. El de la India, mi Lo, hermano. sí, el budismo también tiene una creencia, ellos dicen que Dios es uno. Ellos tienen un pensamiento, una creencia que Dios está dentro de uno. Y en algunas sí que lo pueden aceptar. Dios puso nosotros, cada uno tenemos una chispa de Dios en nuestra alma. Eso lo puso Dios, por supuesto. Pero en el fondo, más allá de eso, ya apuntan afuera de la verdad, porque la Biblia dice otras cosas. Entonces, y hay que No, claro hasta que muchos cristianos, por estas cosas que uno no lo sabe. Usted dijo una cosa muy cierta, que uno puede convertir un hindú, pero el hindú tiene su costumbre ya, una claro. costumbre que lleva de niño, pues entonces, y uno se cree el cuento, me gané un hindú, y ¿a dónde? Si el hindú cree todo. Y hay personas que he conocido que creen en todo, o sea, aceptan todo, le están diciendo una cosa, pero no diferencia una cosa con la otra. Y a veces uno se cansa, mejor quedarse callado, mejor cuando habla con otras personas así. A perder su tiempo, a no ser que Dios lo convenza, pero uno más allá no puede llegar, porque uno no está para Correcto. convencer a las personas, sino el Espíritu es el que hace la obra, y uno cumple, ¿no? Pero más allá no puede ir más allá, no es Dios Así, para hacer hermano milagros. Juan. Así, hermano Juan. Pero estas palabras que Bueno, leo aquí, caramba, voy a tratar a lo mejor este año voy a quedar debajo de la mesa. bueno, recuerda que estamos estudiando las creencias erróneas acerca de Dios y hay que diferenciar cuando hablamos del hinduismo, estamos hablando acerca de la religión y cuando hablamos de indios, hablamos de la etnicidad, porque no todos los indios son hindúes, porque hay indios que son cristianos, otros son musulmanes, o no sé, de cualquier otra religión, no hindú, pero el que es practicante de la religión hindú se le denominan hinduistas, del mismo modo como se le llaman a los seguidores de Cristo cristianos. Hindúes son los practicantes de la religión hindú, pero étnicamente son los indios, y los indios son de varias creencias, para referirse a los habitantes de la India. Eso se debe distinguir porque no todos los indios son hinduistas. Eso hay que tenerlo claro igual. Bien, el Hermano, otro, a mí sí, hermana Catalina. me cuesta,
perdón, es que el Ah, panenteísmo, o sea, lo logro entender como usted lo dice, pero ¿tiene algún ejemplo de alguna religión como actual, conocida, como para interiorizarlo más? Porque igual como que se me confunde un poquito. el panenteísmo, hermana Catalina, es parte de la teología contemporánea. Es un sistema religioso filosófico. No lo practica una religión. Más bien es una concepción semejante al agnosticismo y al ateísmo, que no lo practica, por ejemplo, ¿qué religión es ateísta, qué religión es agnóstica? ¿O qué religión es panenteísta? Porque son concepciones filosóficas. Ah, ya, ahí lo entiendo mejor. Perfecto, muy bien. Gracias. Realice la pregunta, mis hermanos, no queden con duda. Para eso están estudiando, para salir de sus dudas. No todas, por supuesto, las voy a poder responder. El ateísmo ahora. Bueno, es más conocido el ateísmo, ¿verdad? No creo que necesite mayor explicación el ateísmo. ¿O sí? ¿Cuál es la definición? ¿En qué consiste el ateísmo? Me confundo ateísmo o ateo. Bueno, lo mismo, ateísmo, ateo, exactamente lo mismo. Entonces, si se ha pronunciado mucho tiempo que he escuchado ateos son aquellos que dicen que no creen en Dios y se creen ellos mismos. Exactamente así. Los ateos, En el arte- ateísmo consiste en afirmar, asegurar de que Dios no existe. Es decir, lo afirman, ¿ah? Lo aseguran. Dios no un existe. colega, un colega mío del trabajo me hizo un desafío. ¿Ya? Me dijo, yo no creo, me dijo, yo no creo. Y yo dije, así, y si y hice una pregunta a él, tú dices que no crees en Dios, que te crees en Dios. Entonces, si tú no crees en Dios y te crees en Dios, entonces, sálvate a ti mismo a ver si puedes decir que ese Dios no existe. Entonces, le hice varias preguntas, ninguna me la respondió, porque yo rojo como tomate. Entonces dije, y de varias preguntas que ya se me olvidó hace rato. Y un socio de allá se reía, ja, 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 te jodieron, dijo el otro, no le voy a responderte, ateo, y ateo, ¿qué? Ateo, valís menos que y te saque del trabajo, dicen estas cosas, no puede decir eso aquí, porque uno escucha Claro, nomás, se limita nomás. claro. Yo me reí después, cosas de la vida. Bueno, el ateísmo ese es eso, niega la existencia de Dios. En cambio, el agnosticismo, agnosis, esto se, ag significa sin, y gnosis, conocimiento. Entonces, ¿qué vendría a significar agnosticismo? ¿Qué podría significar entonces? Agnosticismo, si está compuesta de dos palabras griegas, ag significa sin, y gnosis, conocimiento. El agnosticismo entonces querría decir, o significaría, ¿qué significaría, mis hermanos? El agnosticismo, si ag significa sin, y Sin gnosis, conocimiento. conocimiento. Sin Adelante, mi conocimiento de hermano. Dios, que el ser humano no puede conocer, Eso es, sin conocimiento que de el ser Dios. humano no puede conocer. Exactamente, esa es la idea. El ser humano no puede conocer a Dios. El ateísmo, Dios no existe, lo afirman. En cambio, el agnóstico es un poco más tolerante, más abierto, es un poco más humilde, dicen los gnósticos. Qué increíble, ¿eh? Los gnósticos dicen, nosotros somos un poco más humildes, porque los ateos son un poco arrogantes al decir y afirmar que Dios no existe. ¿Cómo ellos pueden saber que Dios no existe? Y del mismo modo como los cristianos, los creyentes.
¿cómo ellos pueden afirmar de que Dios existe? Entonces los gnósticos, ellos afirman que son más humildes porque dicen, nosotros no podemos saber si Dios existe o no, porque no tenemos suficiente información al respecto. Nosotros los seres humanos somos muy limitados. Y si Dios existiera o no existiera, tendría que ser alguien muy infinito. Nosotros no podemos conocer lo infinito. Por lo tanto, los agnósticos niegan al entendimiento humano la posibilidad de conocer a Dios. En eso consiste el agnosticismo. Por otro lado, el naturalismo. ¿En qué consiste el naturalismo? Bueno, el naturalismo es un poco similar al animismo, pero el naturalismo señala que lo único que existe es la naturaleza. Pero cuando los naturalistas hablan de la naturaleza, pareciera que le estuviesen atribuyendo características divinas o personales a la naturaleza. Por ejemplo, sabiduría, inteligencia y también propósito, porque dice la naturaleza es muy sabia, la madre naturaleza. ¿De dónde sacan esos? ¿Están empleando metáforas o están hablando literalmente? ¿O están empleando un lenguaje religioso, metafórico? ¿Qué es lo que quieren decir cuando los documentalistas de History Channel, por ejemplo, o National Geographic, madre naturaleza? La naturaleza es muy inteligente, muy sabia, la naturaleza. Cuando están describiendo los animales, las plantas también, por ejemplo. Bueno, el naturalismo es eso. El otro, el otro concepto erróneo acerca de Dios es el enoteísmo. Yo sé que esto nadie lo había escuchado anteriormente. O si alguien lo había escuchado, el enoteísmo. No, nada. Todo nuevo, ¿verdad? Bueno, el enoteísmo cree en varios dioses, pero uno es el soberano. Existen varios dioses, pero uno de ellos es el soberano o es el jefe de los otros dioses. En el panteón romano, en el griego, por ejemplo, Zeus es el superior. Pero existen otros dioses. Los judíos creían en la existencia, practicaron el enoteísmo porque ellos dicen que Jehová es el Dios principal. Esto es lo que le reprocha la actitud de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías. Para ellos, Jehová era el más importante, pero tenía una esposa, esa esposa era Aserá, y juntamente con Aserá tenían hijos, y estos hijos eran los Baales. Dentro de la cosmovisión hebrea en su tiempo había una práctica enoteísta. En realidad, dentro del mundo hebreo de la época de los profetas, podemos notar que el pueblo hebreo practicó el animismo, el politeísmo, el enoteísmo también. Algunos, muy pocos, fueron realmente monoteístas, pero la gran mayoría todo practicó estos distintos tipos de creencias erróneas acerca de Dios. En eso consiste el enoteísmo entonces, creer en varios dioses, pero uno de ellos es el soberano de los otros. Otro tipo de creencia errónea acerca de Dios es la monolatría. La monolatría es la creencia en varios dioses, pero la comunidad solamente ha tomado la decisión de adorar a uno de ellos. El pueblo hebreo también practicó la monolatría. Existen varios dioses, pero nosotros adoramos solamente a un dios. Y el deísmo. El deísmo está basado en la razón y no en la revelación. Ellos creen en un Dios personal, supremo, creador del universo. Pero este Dios dejó controlado el universo de acuerdo a las reglas o las leyes de la naturaleza. Y luego se fue a otra parte y no tiene relación alguna con la naturaleza. Solo lo dejó regulado de acuerdo a sus propias leyes.
y ahora no tiene nada que ver con los seres humanos, está lejos en relación a los seres humanos. Es como, como un relojero, por ejemplo. El relojero crea el reloj, luego le da cuerda y lo deja funcionando solo. El deísmo diría algo muy semejante a un relojero. Dios es el gran relojero. Dejó regulado el universo de acuerdo a las leyes naturales. Luego se fue. ¿Cómo se fue? No podemos tener contacto con él. No hay milagros entonces. No hay ninguna revelación. En eso consisten los distintos tipos de creencias erróneas acerca de Dios. Ahora pasemos, si no hay pregunta acá, pasamos a la siguiente presentación. Quiero ver la hora para no demorarme tanto. Esto ya bueno, ustedes lo leyeron esto en su libro de Pablo Hoff, ese, con excepción de esto, del racionalismo de Spinoza, que creó o creyó en un Dios impersonal. Estos son filósofos. Un Dios impersonal es una especie de panteísmo. Gottfried Leibniz imaginó que el universo consiste en unas cantidades de sustancias sencillas que están eternamente activas, sustancia nada más. Immanuel Kant, el hombre puede conocer el mundo material, pero es incapaz de conocer cosa alguna fuera de él. Friedrich Schleiermacher dijo que la religión consiste en sentir, dependencia absoluta más bien que creer un sistema de doctrina. Friedrich Schleiermacher, si no lo sabían, es uno de los fundamentos filosóficos del pentecostalismo y del neopentecostalismo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en nuestras iglesias dicen, este predicador es usado por Dios, ¿por qué? Porque yo sentí algo. Debe ser verdad lo que está diciendo entonces. En cambio, cuando un predicador habla el evangelio, predica la verdad y la doctrina es correcta, dicen, este predicador o predicadora, en ese caso una hermana, no es de Dios, o por lo menos no lo usó Dios. ¿Por qué? Porque yo no sentí nada cuando predicó. Es decir, para, para que Dios esté presente en el discurso, el creyente debe sentir algo. Bueno, ¿quién fue el primero en hablar acerca de que hay que sentir algo para percibir la presencia de Dios? En el mundo cristiano occidental, solo occidental, porque acá de sentir la presencia de Dios en las iglesias del Oriente, eso es común. Y además que nosotros, de los pentecostales, tomamos del Oriente y por medio de Jacobo Arminio y John Wesley, y lo incorporamos dentro de nuestra espiritualidad occidental pentecostal. Pero el Occidente fue Friedrich Schleiermacher en decir que el sentir dependencia de Dios, muy subjetivo, es mi única autoridad de fe para mí, para la religión y determinar la verdad. Ni la iglesia, ni la Biblia, ni un sacerdote, un pastor, me tiene que decir a mí lo que es la verdad. La verdad yo lo determino por lo que yo siento en esta absoluta dependencia de Dios. Ahí tenemos a estos teólogos de, en la historia de la doctrina de Dios. Hegel, ¿qué dijo Hegel? Toda la realidad consiste en la expresión de una sola cosa, un espíritu absoluto, el cual no es personal ni trascendente, sino una fuerza o idea absoluta, eterna, dinámica, que abarca y une todas las cosas. Eso es... ¿Cómo definen ustedes, mis hermanos, ese tipo de creencias? Ya que ustedes vieron las distintas creencias erróneas acerca de Dios, ¿cómo usted podría clasificar el pensamiento de George Hegel en cuanto a esta idea que tiene de Dios? Él dice, es un espíritu absoluto, no es personal ni trascendente, sino que es una fuerza, una idea absoluta, eterna y dinámica, que abarca y une todas las cosas. ¿Qué concepción de Dios tiene según estas
esta forma de describir a Dios para este hombre. Porque teísta no es, politeísta tampoco. Animista parece que no. Tiene una idea, no sé si lo lograron detectar mis hermanos. Agnóstica tampoco. Enoteísta menos. Monolatría mucho menos todavía. Tampoco es deísta. De acuerdo a lo que él dice, ¿cómo nosotros podemos clasificarlo, mis hermanos, en las creencias erróneas de Dios? Él pareciera que tiene una comprensión más o menos panteísta, pareciera que fuese panteísta, cómo habla acerca de Dios. El Mm, existencialismo, ¿sí, hermano Juan? mm, A mi parecer, bueno, lo que dice el hombre ahí, ya no lo tiene los huesos a esta hora. Bueno, eh, bueno, el pensar del hombre es complejo porque el espíritu conoce el espíritu. Nuestro Mm. espíritu, eh, no hay, todo está en base en que Dios ha puesto en el hombre cosas que ni nosotros sabemos que lo cuerpo y alma y espíritu, pero el hombre se acerca a media verdad si no le fue revelado o por su propia raciocinio, ¿cierto? Que dice toda la realidad consiste en expresión de una sola cosa. Y supuestamente el hombre está dando a parecer que Dios es único, pero no que no lo está relacionando que Dios está en todo, sino que Dios lo creó, cada cosa puso su nombre, su tiempo, su estado, todo lo puso así en su tiempo, todas las cosas, creado por él, la luna, el Mm, sol, el ocaso, cosas, mm. pero no como antes está hablando, que muchas veces las personas, los otras religiones, el árbol es Dios, el esto no, pues entonces, algo que a veces muchos de nosotros es como atiende a confundir las personas, porque caen en un vacío, no sé, en ese punto. Muy bien, hermano Juan. Bueno, ellos no son cristianos, ellos son filósofos que están tratando de describir a Dios. El siguiente es Pero Soren. no se acerca a la verdad tampoco, No, claro que no no, se acerca son, 100% a la depende verdad. de la revelación general, nada más. Pero para él, Dios Claro, no es personal. Y cuando no es personal, el claro, panteísmo cree en un Dios impersonal. Por lo tanto, claro, él es es una como especie de separado. panteísta. Yo cuando menciona esa palabra me parece que fuera pantera, no, pantera, no, panteísta, no sé, algo, Bueno, el pan es un poquito todo de las en palabras. griego y teos es Dios, sería todo de Dios. Soren Kierkegaard es el padre del existencialismo. ¿Qué dijo él con respecto a Dios? Esta tesis significa que mi existencia personal, mi problema de ser, mi interés conmigo mismo, mi situación en el mundo, es previa y más fundamental que cualquier teoría acerca del mundo y la realidad. Para conocer a Dios, dijo Soren Kierkegaard, hay que dar un salto de fe irracional, sacrificando su inteligencia. Es un riesgo, dijo él. Para Soren Kierkegaard, el que tiene más fe es el que conoce menos. El que tiene más fe es el más ignorante en los asuntos religiosos o espirituales. El que tiene más fe es el que menos fundamentos racionales de la fe tiene. Porque de hecho el creer es irracional. Es una especie de saltar al vacío. Uno salta al vacío sin saber lo que hay. Simplemente Hermano Pablo, salta. Eso es lo que dijo no, Soren Kierkegaard. no se acerca a lo que dice, no sé si es en Romano, ¿Mm? corrígeme, no sé en qué parte de Romano, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él todo es algo así como lo dice, está diciendo el hombre.
que para él es como es una ofensa que el que cree por fe sin ver. Soren Kierkegaard dice eso. Es Claro, decir, es que es no hay como que una ofensa, conocer. claro. La fe es algo irracional, dice Soren Kierkegaard. Mientras más ignorante se sea, más fe se tendrá. Bueno, eso es lo que él señala. Yo he escuchado eso, mis hermanos, acá en Chile, pero parece que sucede solamente en Chile. Es un problema propio de la cultura chilena y propio dentro de unas iglesias, que son las iglesias pentecostales. Pero mientras menos conozca de la Biblia y menos conozca de teología, mucho más virtuoso espiritualmente se es. Bueno, lo mismo que quiere Eh, decir Soren Kierkegaard acá. Parece que fuera claro, más es que espiritual ahí el que más hay una desconoce. confusión porque dicen que la letra mata. Yo digo que no, pues las letras mata la ignorancia, sí. Porque si la persona no lee, es ignorante, pues, pero si lee, sabe, pero tiene que también abstenerse si entiende lo que lee, porque una cosa es leer y otra cosa es que no está la comprensión o no está la exhortación de la gracia de Dios para entender la escritura, o entender en este caso que estamos leyendo. En mi caso, yo a veces palabras que me quedan grandes y volvemos Mm. a ciertos puntos que no vamos a poder desarrollar 100% lo que uno va entendiendo. Y en este punto, mi hermano, sirve para que nosotros veamos o comparemos nuestra fe, porque cuando lo comparamos con los otros, nosotros enriquecemos nuestra autocomprensión de las cosas divinas o los temas religiosos o temas doctrinales. La fe cristiana no es irracional. El desconocer las cosas espirituales no es una virtud, ni es más espiritual en la Biblia. Y de hecho, en la Biblia dice que se debe crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también en hebreo dice que ya deberían ser maestros por la cantidad de años que llevan en la fe cristiana, pero no lo son, porque necesitan otra vez, son niños ustedes, porque necesitan que otra vez se les dé leche, es decir, las enseñanzas elemental Leche y básica espiritual. de la fe cristiana. Por lo tanto, la fe cristiana no es irracional, está fundamentada sobre hechos racionales y la persona debe conocer, debe creer y debe tener un fundamento para su fe. Y de hecho hay fundamentos racionales, la apologética de hecho se basa en elementos racionales para la defensa de la fe. La apologética es una defensa racional de la fe cristiana. Perfecto. El poco tiempo que nos queda, vamos Hermano, a trabajar. hermano Sí, Pablo. hermana Catalina, Ah, ya, perdón. adelante. Quería hacer una acotación con respecto a lo que decía el hermano Juan y lo ¿Mm? que comentaba usted. Es una tristeza de repente que nosotros, bueno, personalmente yo soy pentecostal. Es una tristeza tremenda ver que realmente el conocimiento no sea como lo más común dentro de las iglesias pentecostales, sobre todo las más pequeñas. Em, Al final, muchas veces nosotros excusándonos, ¿no es cierto?, en que somos más espirituales, tratamos de defender muchas veces nuestra idea, ya sea por la arrogancia, con el que no, es que Dios me mostró, y damos tan mal ejemplo. Yo creo que nosotros como pentecostales, por muchos años, yo lo digo, yo no llevo muchos años en el Evangelio, yo tengo 34 años, de mis 18 años, ¿cierto? Estuve hasta como los 20, 21 en una iglesia, luego me fui al mundo y volví hace 3 años a una iglesia pentecostal. Y hoy en día, como ustedes dicen, yo a través del conocimiento, porque yo siempre he tenido el anhelo de aprender. Lamentablemente, en las iglesias que yo me he congregado, las 2 veces que he estado dentro de ellas, ¿cierto? Nunca he encontrado conocimiento. Por lo tanto, de alguna manera he ido buscando algún curso. Luego, ahora me he dado cuenta, por ejemplo, de esto de conocerme yo misma como pentecostal, y eso me ha llevado también a ir estudiando más mis raíces. O sea, ¿por qué yo soy pentecostal? Lamentablemente son preguntas que yo en mi propia iglesia he hecho de repente y le he preguntado a hermanos que llevan
10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, ¿por qué, por ejemplo, ellos son pentecostales o cómo ellos también defenderían, ¿cierto?, su creencia? O lo que sienten, o cuando hablamos, ¿cierto?, del Espíritu Santo y dicen, no sé, es que el Espíritu Santo a mí me reveló, el Espíritu Santo a mí me tocó, pero sin embargo no hay forma, ni siquiera a través de la palabra, de poder explicarlo. Y eso es una tristeza tremenda, que nosotros nos tomemos tan poco serio, ¿cierto?, lo que Dios tan hermosamente nos ha regalado, de no saber defenderlo a través de la misma palabra, porque en realidad el Señor, ¿cierto?, nos dejó su palabra, que por medio de ella nosotros podemos decir, como usted bien decía, ¿cierto?, que esto es real, esto no es una fe ignorante donde nosotros estamos creyendo en algo que nadie nos explicó a ciencia ciega, no, no, no es ciego, esto es, hay una veracidad detrás de la palabra del Señor. Eso, hermano. Perfecto, hermana Catalina. Muy bien, muy bien. Bueno, para eso estamos, hermana Catalina. Por eso existe el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, para ayudar a los hermanos pentecostales en Chile a conocer sus raíces y por qué son llamados pentecostales, cuál es la tradición espiritual, teológica. Somos un movimiento espiritual muy rico, muy complejo, muy diverso, muy pluralista, que tomamos de lo mejor de todas las tradiciones eclesiásticas, del, de los movimientos de santidad, de los metodistas, de la teología wesleyana, del arminianismo, tomamos de el pietismo, de los puritanos, de la reforma radical, de la reforma protestante, de los concilios ecuménicos universales, de los padres de la iglesia del Oriente, de los padres del desierto. Nos remontamos a estos 2000 años del cristianismo desde que nace la iglesia en el Pentecostés. Eso somos nosotros, somos un movimiento, no es una iglesia, es un movimiento dentro de la iglesia cristiana. Y, hermana Catalina, el pentecostalismo es el movimiento que, que ha crecido y sigue creciendo más rápido en el mundo dentro del cristianismo. Se dice que es la tercera fuerza del cristianismo actualmente. Tanto es así que ha influenciado hasta los mismos católicos romanos, con el movimiento carismático de los católicos romanos, y las iglesias evangélicas históricas, como son los carismáticos. Es decir, es el movimiento no es una iglesia, el pentecostalismo es un movimiento espiritual, pero es el más grande del movimiento que tiene una cantidad extraordinaria de creyentes en el mundo, en América Latina, en Chile, el 70%, 80% son pentecostales, imagínense. En América Latina. Primero son Brasil, después viene Guatemala, creo, y después lo seguimos nosotros los chilenos en la cantidad de miembros. Pero para saber eso hay que estudiar la historia de la iglesia. Muy bien, los argumentos de la existencia de Dios. El primer argumento es el argumento denominado cosmológico, de la causa y efecto. Todo efecto demanda una causa adecuada. Todo efecto tiene una causa. El mundo es un efecto, por lo tanto tuvo que haber tenido una causa. Este efecto es complejísimo, por lo tanto la inteligencia que lo ha causado debe ser extremadamente, infinitamente compleja. Se elabora este argumento de la siguiente manera. El universo tuvo un comienzo. Eso se puede confirmar. Lo que tuvo un comienzo debe haber sido causado por otra cosa, porque todo efecto es causado por algo. Por tanto, el universo fue causado por otra cosa, y esta causa es Dios. La prueba científica respalda fuertemente la idea de que el universo tuvo un comienzo, porque el mundo se está extendiendo, pero otros dicen que también se está agotando la energía. Si se está agotando la energía, quiere decir entonces que no es eterno porque se está agotando, se está envejeciendo. El consenso de los científicos asegura que el universo se formó de una manera súbita y cataclísmica,
La segunda ley de la termodinámica afirma que el universo se está quedando sin energía utilizable. Por lo tanto, si se está quedando sin energía utilizable, no puede ser eterno. Alguien puede decir lo más, y de hecho lo han dicho, usted me está diciendo que Dios es el creador del mundo, porque no se puede sostener que esto se haya creado solo. Si Dios creó el mundo, entonces ¿quién creó a Dios? Bueno, aquí hay que responder que hay algunos seres que son contingentes y otros que son necesarios. Los contingentes pudo haber existido como no pudo haber existido. Pero lo necesario, es decir, necesariamente tiene que haber existido, porque los contingentes dependen de los necesarios. En este sentido, Dios no es contingente, sino que es necesario. Es decir, como es necesario, implica su existencia eterna. Porque si decimos que ¿quién creó a Dios? Estaríamos diciendo que Dios es un ser contingente, que depende de otro para su existencia. Pero si fuese otro que lo creó, tiene que haber sido más grande que Dios, entonces, para crear a Dios. ¿Quién creó a Dios? Alguien más grande que Dios. Entonces ya ese sería más grande, sería Dios entonces. Y el que fue creado no sería Dios. Es decir, Dios es un ser necesario, no es un ser contingente. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién creó a Dios? El concepto, la idea de Dios implica su, su existencia necesaria, es decir, un ser necesario. No se puede preguntar quién creó a Dios, porque es un ser necesario, no es contingente. Si está diciendo que quién creó a Dios como un ser, como un ser contingente, entonces estaría concibiendo a Dios como Thor, como Zeus, como Dionisio, como qué más, qué otro Dios, no sé, como la Pincoya o Manquián, por ejemplo. No el verdadero Dios, como un genio que él nace de una lámpara. No, Dios no es ese, Dios es un ser necesario que necesariamente debe existir, para que, de la cual hace depender todos los seres contingentes. Si Dios causó el mundo, ¿quién causó a Dios? Bueno, aquí con respecto a esto no puede haber causas infinitas. ¿Todos están de acuerdo con respecto a eso? Tiene que haber habido entonces una causa no causada, que causó todas las otras. Dios es la causa no causada. Hay que partir de ahí. Por lo tanto, cuando alguien pregunta quién causó a Dios, pero es que Dios es la causa no causada. Es es una contradicción el preguntarse quién causó a Dios si se entiende que Dios es la causa no causada. Es como preguntar quién causó la causa no causada. Eso es martillarse y hacer sufrir su cerebro, haciéndose esa pregunta. ¿Quién creó la causa no causada? Imposible preguntarle algo así, contradictorio. Bueno, ese es el argumento cosmológico de causa y efecto. El otro argumento es el argumento teleológico. El argumento se elabora de la siguiente manera. Todo diseño implica un diseñador. La creación de una pintura demanda la existencia de un pintor. La existencia de una escultura, de un escultor. De una música, de un músico. De, ¿qué más puede ser? De un poema, demanda la existencia de un poeta. Un libro demanda la existencia de una pluralidad de personas que deben trabajar en ese libro, pero el autor el que tiene que haberlo escrito. Hay un gran diseño en el universo. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso, mis hermanos? Hay un gran diseño en el universo.
Por tanto, debe haber un gran diseñador del universo. Si existe un reloj, es porque hay relojeros. Si existen edificios, es porque hay arquitectos. Mientras más complejo el diseño, mayor la inteligencia requerida. Por lo tanto, aquí, cuando hablamos de la existencia de Dios, su inteligencia es, pero extraordinaria, infinitamente compleja e infinita, porque el diseño que nosotros vemos en el universo es infinito. En eso consiste el argumento teleológico. El antropológico. Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Las leyes morales objetivas suponen un legislador de ellas. Por tanto, debe haber un supremo legislador moral de esa ley. William Lane Craig lo formula de otra forma. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Los valores y deberes morales objetivos existen. No matar, no robar, ¿qué más? No extorsionar. Existen, eso es real. Por lo tanto, Dios existe, porque Él es el fundamento, el presupuesto, el estándar de toda ley moral. La conciencia es un argumento de la existencia de Dios. La conciencia es una ley interior que Dios mismo dejó. La conciencia es algo nuestro, está ahí dentro de nosotros. Pero es una ley que tiene mucha autoridad, porque aunque si nosotros hacemos lo malo, la conciencia igual va a desaprobar y nos condena. Es algo que nosotros hemos hecho y nos ha condenado. No necesita que alguien externo nos condene, nos reproche nuestra actitud. Nosotros ya lo sabemos. Nos autorreprochamos nuestra actitud. ¿Quién dejó esa ley dentro de nosotros? Pareciera que fuera algo externo a nosotros que nos está acusando, pero es algo que está interno en nosotros. Está muy arraigado en nosotros, pero que nos acusa. Y esto es lo extraordinario de la ley interior, la ley moral. ¿Quién implantó esa ley moral? Dios mismo lo implantó. Por eso somos seres morales. El otro momento es la creencia universal en lo sobrenatural o instinto religioso. El hombre tiene necesidad de la religión. Si hay necesidad, debe haber algo que corresponda a esa necesidad. Por lo tanto, debe haber algo que corresponde a la necesidad de la religión. Ese debe ser Dios entonces. En todas las culturas de la tierra han sepultado sus muertos por medio de una ceremonia religiosa. En todas las culturas de la tierra existen expresiones religiosas, creencias religiosas. Demuestra de esta forma que el ser humano naturalmente, inherentemente, es un ser enfermamente religioso, necesitado de la religión. ¿Cómo nosotros podemos tener ese deseo que es intrínseco a nosotros, esencial a nosotros, y que se manifiesta en toda la cultura de la Tierra a través de toda la historia, sin que exista algo que corresponda a esa necesidad dentro de nosotros? ¿Cómo nos puede estar engañando tanto nuestro ser interior con algo que no es real y que no existe? Si nuestro cuerpo me está pidiendo comida, es porque debe existir comida que satisfaga la necesidad de mi estómago. Si mi cuerpo físico me está demandando sed, agua, porque tiene sed, es porque debe existir agua, debe existir ese elemento que satisface mi necesidad de sed, del agua que yo necesito. ¿Cómo me puede estar pidiendo mi cuerpo agua si no existiera el agua? ¿Por qué me pediría algo que no existe? Sería una crueldad eso. ¿Cómo se ha constituido mi ser pidiéndome algo que no existe? ¿Quién lo ha creado de esa manera, pidiéndome algo que no existe? Si me está pidiendo algo, es porque alguien dejó esa necesidad de la religión. Si mi ser necesita de Dios,
es porque debe existir Dios. De lo contrario, ¿cómo es posible que me esté pidiendo algo que no pueda existir ni disfrutar de su comunión? Bueno, estos son los distintos argumentos acerca de la existencia de Dios, mis queridos hermanos. Comentarios hasta ahora de lo que hemos visto en Teología Sistemática 1. ¿Alguna lección espiritual, alguna aplicación práctica que le contribuya a su ministerio y a su edificación espiritual o a su devoción a nuestro Dios? Soy todo oídos, mis queridos hermanos. No se peleen. Adelante, active el micrófono y coméntenos al grupo. Hermano Paul, mire, yo le voy a comentar sobre la creación del universo que hace tiempo atrás estuve viendo un documental de este del físico Stephen Hawking, que fue uno de los físicos más importantes, y él tiene su teoría del Big Bang, que es como la teoría de la gente atea. Él era alguien ateo y buscó cómo se creó el universo. Y él planteaba que se creó a base de tres ingredientes, que fueron la energía, la materia y el espacio, que provocó una explosión y comenzó a crear el universo y comenzó a correr el tiempo. Y él en un libro puso que cómo se provocó esa explosión. Y ahí nos encontraba una explicación de cómo se provocó el Big Bang. Y ahí dijo, lo único que puedo pensar, dijo, que ahí existe un Dios. Entonces alguien ateo con la creencia del Big Bang, igual necesitaba a Dios para su teoría del Big Bang. Y, y él, es como esta teoría de ahora es de todos los físicos, los astrónomos, es del Big Bang, pero es una teoría, no hay pruebas, y aún siguen investigando cómo otras teorías cómo se llegó a generar el universo, porque quedó en teoría. Y el mismo Stephen Hawking dijo, tiene que existir un Dios para que se haya provocado la explosión del Big Bang. Entonces Hermano uno igual José, se queda pensando en gente atea que al final termina creyendo en que existe un Dios. exactamente. Entonces igual es una parte ilógica de ellos. No, la creencia en Dios es universal. Muy bien.